Muchas gracias a los organizadores de esta reunión, de este evento, donde, según me comentaba Sancho, de alguna manera se unen, se integran la tradición, el trabajo de campo, con algunas cuestiones, algunos datos de tipo más general o de tipo intelectual. Ese teóricamente es el papel que nos corresponde ahora a los que vamos a intervenir hoy en estas charlas. Bien, yo voy a hablar, como ya está indicado ahí, de las huellas del hombre, y para eso voy a utilizar como principio un libro que para mí tenía un título enigmático, pero que es un libro fantástico, poco conocido realmente, pero es un gran libro, digamos que es el gran tratado de las relaciones que hay entre el hombre y la naturaleza a través de la historia. Fue un geógrafo americano el que lo escribió, y realmente es una referencia mundial sobre estos problemas. Y para mí tenía un título enigmático, que era eso de las huellas en la playa de Roda. Pues bien, efectivamente, eso es lo que yo voy a utilizar aquí, porque esto se refería a un pasaje del sexto libro de arquitectura de Vitruvio, escrito prácticamente en el siglo cero de nuestra época, en el que hablaba de un discípulo de Sócrates, Aristipo, que naufragó y llegó con sus compañeros a la playa de Rodas. Entonces, entre el desconcierto que tenían, de repente se fijaron en unas líneas geométricas que estaban escritas, dibujadas en la playa, y como veis ahí, según describe Vitruvio, gritó a sus compañeros: enhorabuena, enhorabuena, porque veo las huellas del hombre. Pues bien, esto es un poco la metáfora, digamos, el encuadre en el que voy a desarrollar mi charla. Y la voy a desarrollar, desde luego, en un ambiente donde estas huellas del hombre, esta geometría revestida de vegetación, revestida de naturaleza, como son los socalcos que tenemos en el Sil, pues de alguna forma es una expresión de estas huellas, pero unas huellas que no fracturan, que no rompen la armonía, sino que más bien la mejoran en muchos aspectos. Como decía Jovellanos en sus tiempos, el hombre puede llegar a hermosear la naturaleza. Pues esa perspectiva es un poco la que yo quiero aquí adoptar. Porque además hay una cuestión que para los que estudiamos el medio natural gallego ya es obvia, pero para la gente de fuera a lo mejor no lo es tanto. Y es que lo que llamamos el medio natural, lo que llamamos nuestro paisaje más tradicional, es un paisaje humanizado, es un paisaje intervenido por el hombre, es un paisaje donde estas huellas, vamos a decir esta geometría hermosa, armónica, dejó su impronta. Entonces, un dato que tenemos aquí, por ejemplo, de uno de los investigadores que trabaja más en arqueología del paisaje, lo tenemos ahí claro. En los últimos 7000 años se puede decir que todo lo que se fue creando, toda la naturaleza que nos rodea, de alguna manera refleja la mano del hombre. Pero todavía más interesante que este dato simple de Felipe Criado, que es el que os acabo de presentar, es la teoría del gran maestro de la geografía gallega, Otero Pedrayo, la teoría de los tiempos del paisaje. Según Otero Pedrayo, el paisaje de Galicia hay que analizarlo en 3 tiempos. El primer tiempo, el que le llama el tiempo cósmico, es el tiempo, vamos a llamarle eterno, el tiempo de la geología, el tiempo de las rocas, el tiempo del relieve, algo que prácticamente no cambió a lo largo del tiempo. Sobre ese tiempo cósmico se superpone el tiempo biológico, la vegetación, fundamentalmente, y con toda la historia de la vegetación de Galicia, de este noroeste hispano, que es una historia muy conocida, pero tampoco vamos a entrar en ella, pero es la que de alguna manera le da vida, le da cuerpo a este tiempo biológico. Y finalmente, sobre este cuerpo biológico, sobre este tiempo biológico que va dejando su impronta en toda la zona, todo lo verde que tenemos aquí en Galicia, viene el tiempo histórico. El tiempo histórico, desde que los hombres pisaron nuestra tierra, empezaron a trabajarla, apareció el neolítico, aparecieron otro tipo de cultivos y de alguna manera fue transformando todo. Fue transformando la biología, pero fue dejando sus propias marcas también, sus propias huellas, en las construcciones, en los valados, en las corredoiras, en todo esto, de alguna manera fue dejando su manera de ser y de alguna manera también nos encontramos que este paisaje naturalizado es un paisaje donde el tiempo histórico fue de alguna manera cubriéndolo todo
pero cubriéndolo todo con una armonía que es importante tenerla en cuenta. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los muchísimos ejemplos que podemos tener de Galicia, donde podemos aplicar este análisis. En las cumbres, donde están las rocas a lo vivo, tenemos el tiempo cósmico, el tiempo geológico, el tiempo inalterado. Pero ya hacia abajo ya vemos que empieza a aparecer el tiempo biológico. Pero es un tiempo biológico ya matizado por el hombre, porque todo este tipo de vegetación, sea matorral, incluso si son carballeiras, incluso si son soutos, de alguna manera están allí porque los que hoy vemos fueron plantados de alguna forma por nuestros antiguos antepasados. Y ya finalmente, lógicamente, está el caserío, que es la forma más clara, las casas, las construcciones, la casa más clara de que el hombre dejó sus huellas. Y también podemos ver que hay una especie de geometría. Hay una especie de geometría en las líneas que definen un poco todas las explotaciones, todos los valados. No son líneas festoneadas o líneas rectas, son esas huellas geométricas que encontraban los discípulos de Sócrates en las huellas en la playa de Rodas, ¿no? Bien, de todas formas, por eso podemos decir, y esto es un poco la síntesis de esta cuestión de los tiempos de Otero Pedrayo, que en Galicia coinciden y se necesitan los tres tiempos para analizar el paisaje. Pero realmente el tiempo histórico un poco lo domina todo. Y lo domina además en muchos aspectos, degradándolo, pero en otros aspectos también recreándolo y generando una armonía y generando una estética especial. Aquí tenemos simplemente dos pintores gallegos de distintas épocas, Abelenda y Miguel Antonio Dans, que reflejan parte de esa geografía gallega, de ese paisaje gallego, pero con los aspectos estéticos que me interesaba resaltar. Bien, pues esto es un poco el marco en el que me voy a mover. Este marco geográfico donde las huellas del hombre dejaron su impronta a partir del tiempo histórico, según Otero Pedrayo. Pues bien, dentro de este marco se pueden elegir, evidentemente, muchos elementos que fueron cambiando, que van definiendo de alguna forma este paisaje. Yo elegí dos. Uno, el suelo, porque es un poco mi especialidad. Yo soy edafólogo y, por lo tanto, soy un estudioso y conocedor, en cierta manera, de los suelos gallegos. Y después, el clima, porque el clima es algo que nos está preocupando mucho a todos. El clima está cambiando, el clima está evolucionando, el clima está yendo hacia unos horizontes que se nos antojan a veces imposibles de controlar. Y, por lo tanto, estos dos elementos, suelo y clima, son a los que me voy a referir. El suelo. El primero de ellos. Quizá unas pinceladas mínimas de edafología. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo se forma, en primer lugar, por la interacción entre la roca, el clima y la vegetación. El primer estadio, el que tenemos a la izquierda de todos. A medida que va evolucionando el tiempo, lo que llamamos ese factor de formación temporal, se va produciendo mayor interacción, el suelo va creciendo, el suelo se va desarrollando, van apareciendo las raíces, es decir, ese otro elemento importante formador del suelo, como son los seres vivos, empieza a interactuar y, por lo tanto, este es el proceso por el cual nosotros vemos cómo va naciendo y se va formando un suelo, a partir, sobre todo, de esos factores de formación, como son la geología, como es el clima y como son los seres vivos. Todo eso, al final, va desarrollando y configurando un suelo. Pero hay otro factor, hay un último factor que en Galicia tiene una importancia extraordinaria, que es el relieve. Porque todo esto podemos imaginarlo en un suelo llano, en un suelo sin pendiente. Pero cuando interviene la pendiente, cuando tenemos relieve, entonces estos elementos que conforman el suelo son elementos inestables que se mueven por la pendiente y van distribuyendo, van diversificando los suelos a lo largo de la pendiente. Entonces, ahí tendríamos una diferenciación de los suelos en función del relieve, que sería el cuarto, y veremos, por lo que voy a decir dentro de un momento, el factor decisivo en la configuración de los suelos gallegos. Vamos a concretar esto un poco más. La geología. ¿Qué geología tenemos aquí? Aquí en Galicia, más o menos todo es pequeño, todo es disperso, pero podemos también hacer como una especie de gran relato y decir que la geología en Galicia se resume en dos grandes formaciones: los esquistos y el granito. Esquistos
son estas dos bandas que tenemos aquí, esta banda amarilla y esta banda morada. Son los esquistos que configuran una parte de la geología gallega. Sobre estos esquistos se produjo la intrusión de estas zonas rojas, que son los granitos. Por lo tanto, la geología de Galicia son esas tres bandas que la recorren con una pequeña flexión de norte a sur. Los esquistos y con los granitos intercalados entre ellos. Es decir, que Galicia se puede decir que es granito, esquisto y muy poquito más. ¿Esto qué quiere decir? Que el granito y el esquisto son rocas ácidas, son rocas que no tienen elementos nutritivos y por lo tanto esa acidez de los suelos de Galicia, en primer lugar, le proviene de esta geología, digamos, tan homogénea. El siguiente factor que podríamos considerar es el clima. En el clima hay dos parámetros fundamentales y decisivos. Por una parte tendríamos la precipitación, que estaría a la izquierda, que más o menos ya creo que la conocen todos como es, ¿no? 1000 y muchos, casi 2000 y 3000 en algunos casos, hacia el mar, hacia occidente, y después hacia Castilla, e incluso en estos valles ya por debajo de los 1000. Parece, en principio, que si decimos que la pluviometría va desde los 700 a los 3000 milímetros, vamos a tener una pluviometría muy variada. Pues sí, desde un punto de vista, si queréis, turístico o del bienestar, pues sí, tenemos una pluviometría muy variada. Desde el punto de vista de los suelos no lo es tanto, porque uno de los factores fundamentales que tiene la pluviometría es el lavado, el lavar los suelos, el arrastrar todos aquellos elementos móviles que tiene el suelo. Pues bien, hay un umbral en edafología donde consideramos que por encima de ese umbral se lava casi todo, y son los 700 y los 800 milímetros. Es decir, que en Galicia estamos por encima de ese umbral y por lo tanto podemos decir que aunque aparentemente la pluviometría es variada, desde el punto de vista, vamos a llamar, edafológico, es bastante, vamos a decir, única, porque sabemos que todo lo que se va a generar aquí se va a lavar de alguna u otra forma. Bien, después tenemos la temperatura, que nos define un clima más o menos moderado, etcétera, pero ahí ya no me interesa parar tanto. Donde sí, en cambio, me interesa detenerme, porque hace un momento lo apunté, es en la importancia del relieve. Os decía que si imaginábamos que los suelos se desarrollaban en horizontal, pues tenían ese proceso largo y más o menos entendible de cómo es la formación de un suelo. Pero si ese suelo se forma en una pendiente, esos elementos que constituyen el suelo son inestables y se redistribuyen a lo largo de la pendiente, acumulándose en el fondo y dejando más o menos suelos esqueléticos en las zonas altas. Y esto es el factor que diferencia más a los suelos de Galicia. Ese mapa que tenéis hacia la derecha son las pendientes de Galicia. En Galicia tenemos muchas pendientes. Muchas veces nos gusta comparar Galicia con Bretaña y con Irlanda. Podemos compararlas en muchas cosas, en el clima, incluso en la propia geología, pero en el relieve no. Aquí más de un 20% de Galicia, casi la mitad o más de Galicia, tiene más de 20% de pendiente. Estos valores en Irlanda y en Bretaña andarían por el 5 o 10%. Y esto condiciona, en primer lugar, toda la mecanización de la agricultura, pero condiciona muchísimas más cosas. Por lo tanto, este relieve, que sirve para diferenciar los suelos, es una de las características importantes que tenemos aquí en Galicia. Bien, entonces, hasta aquí un pequeño desarrollo, unas lecciones mínimas de lo que podemos entender por el proceso de formación de los suelos en Galicia. Y ahí tenemos en un esquema de la izquierda cómo se van desarrollando esos suelos en Galicia, ¿no? Esto ya estamos hablando de Galicia, no en general. Bien, pues ahora me interesa añadir un cuarto, si queréis, factor de formación, aunque también podemos incluirlo dentro de los seres vivos, que es el hombre. El hombre. El hombre es un ser vivo y evidentemente como tal actúa como factor de formación. Pero ¿cuál es el papel fundamental que tiene el hombre en esta historia de diversificación, de variedad de los suelos de Galicia? Pues homogeneizarlos. Ahí vemos en la última etapa como los que llamamos suelos antropógenos, suelos movidos por el hombre, suelos
mezclados en sus horizontes por el hombre, al final dan origen a un suelo muy homogéneo. Entonces, esta homogeneidad es en definitiva lo que de alguna manera distingue a la acción del hombre, a las huellas del hombre sobre los suelos gallegos. Pero es que en relación con la pendiente tenemos algo mucho más que decir y algo que tiene mucho que ver con esta zona. Cómo se enfrentó el hombre a lo largo de toda su historia de relación con la naturaleza, con los suelos en pendiente. En principio se adaptó, empezó a cultivar los suelos llanos, los suelos de los valles o los suelos de las cumbres que no ofrecían problemas. Pero después, a medida que la presión poblacional fue incidiendo, pues se enfrentó a ese problema. ¿Y cómo se enfrentó a ese problema? Pues con algo que conocemos todos muy bien, con la creación de terrazas, con el aterrazamiento. El aterrazamiento, en definitiva, no es nada más ni nada menos que intentar reducir o eliminar ese factor importante que restringe el desarrollo de la agricultura o el desarrollo de otro tipo de actividades como es el de la pendiente. Bien, entonces las terrazas, como veis aquí, se pueden definir tal como lo saque una definición actual del diccionario de Oxford, ¿no?, del medio ambiente. Las terrazas agrícolas se extienden por todo el mundo y son una de las señales más evidentes de la huella del hombre. De la huella del hombre, en muchos casos desde hace varios siglos. Crean paisajes completos antropogénicos construidos para obtener tierra de cultivo en zonas en pendiente, expuestas normalmente a las escorrentías y a la erosión del suelo. Esto es cómo se definen las terrazas en una de las enciclopedias más acreditadas y más actuales que tenemos en la actualidad. Por otra parte, las terrazas son objeto de estudio, no es un capricho, por decirlo así, que nos interesa por su curiosidad, por su tradición, sino desde el punto de vista científico tienen también mucho interés. Y aquí, en este mapa, podéis ver dónde se estudian las terrazas en el mundo. ¿Dónde se estudian las terrazas en el mundo? El número de trabajos o artículos científicos que aparecen depende un poco del grosor de ese círculo. Vemos que España no es precisamente de los países que menos importancia le dé a las terrazas. Aquí realmente preocupan, porque realmente tuvieron muchísimo que ver con nuestra historia, ¿no? Y por lo tanto vemos que ahí hay un gran círculo rojo comparable, por ejemplo, a las zonas andinas, donde evidentemente las terrazas tienen un interés histórico y arqueológico único en el mundo, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que podemos ver ahí, que es algo que científicamente preocupa y preocupa mucho a los investigadores. Por otra parte, también podemos decir que las terrazas son unos elementos muy antiguos. No se sabe muy bien cuándo se originaron las terrazas. Las más antiguas que se conocen en la actualidad son estas terrazas que se descubrieron en Palestina y en Yemen hace unos 5.000 y pico de años. Un ejemplo de ellas lo podéis ver aquí en esa pequeña diapositiva inferior derecha, ¿no? Son las más antiguas terrazas que se conocen. Y estas terrazas estaban dedicadas fundamentalmente a lo que les preocupaba en aquel momento: abastecimiento de cereales, olivas, quizá también en la zona más mediterránea, pero en general el abastecimiento de cereales. Por lo tanto, es una hipótesis no demostrada, pero plausible, la evolución, el camino que siguieron las terrazas desde que se crearon hasta que llegaron a Europa y por lo tanto a España y a este recanto del noroeste, debió seguir probablemente la historia de evolución del trigo, porque era uno de los cereales que no era el único, pero era uno de los que más se cultivaban y además es una historia que se conoce. Ahí veis, creo que lo veis ahí, ¿no?, más o menos los años de las diferentes olas de avance del trigo hacia Occidente, ¿no? Por lo tanto, empezó hace unos 9.000 y pico de años en la zona de Asia Menor y aquí llegó hace unos 6.000 más o menos años. Pues desde nuestro punto de vista, como una hipótesis plausible, podríamos pensar que las terrazas siguieron de alguna manera esta evolución del cultivo de los cereales. Las terrazas, por lo tanto, fueron utilizadas para muchos cultivos, para todos los cultivos que les interesaban. La cebada, el centeno es un poco posterior, pero por ejemplo las oliveiras, etc. Podemos preguntarnos ahora, ¿desde cuándo las terrazas, porque es algo que nos preocupa, ¿no?, por el paisaje, por el entorno en el que estamos,
¿Cuándo las terrazas fueron dedicadas al cultivo del vino? Bueno, pues también es posible que sobre este conocimiento ya que existía, las terrazas muchas veces se dice que se crearon para el vino, no, las terrazas se crearon para los cultivos más antiguos. Sobre este conocimiento que existía ya preexistente, se fue superponiendo la evolución de la vid, ¿no? Una de las posibles, hay varias hipótesis, pero una de las posibles hipótesis de esta evolución en ondas de Da Vinci, ¿no? Es esta que tenemos aquí, de tal manera que el vino se empezó a desarrollar hace 6.000 años más o menos, también en Asia Menor, y llegó a estas tierras pues, hace 1.500 o como mucho 2.000 años, ¿no? Bien, dentro de esta hipótesis y utilizando los argumentos de este investigador, que repito, no son los únicos. Entonces, por lo tanto, las terrazas vinícolas siguieron también esta trayectoria, siguieron este viaje desde el fondo de los tiempos del Asia Menor hacia Occidente, y así podemos nosotros de alguna manera imaginarlas. Bien, esto es un poco la historia del suelo, la historia de las terrazas, y ahora me interesa, para terminar un poco esta parte, concretar algo sobre lo que se conoce de las terrazas en Galicia. Y para eso comienzo con esta acuarela, que creo que muchos la conocéis, esta acuarela de Castelao que está en el Museo de Pontevedra. Para mí es una acuarela impresionante desde el punto de vista de la naturaleza, porque sobre un fondo de montes arrasados probablemente por el fuego del Paraño, que vemos ahí, montes erosionados, aparece ese islote verde de ese caserío, pero si os fijáis, ese verde está aterrazado. Son esas terrazas las que permitieron que ese islote se mantuviese ahí, defendiéndose de todo ese entorno árido, ese entorno, digamos, duro, que es el fondo de esta acuarela. Pues bien, estas son las terrazas en Galicia, y de acuerdo con las terrazas en Galicia, hay varias clasificaciones. Yo me quedo con la de Buller. Buller es un geógrafo que estudió como ninguno el paisaje gallego, y según él, Buller, hay bancales y hay terrazas. Terrazas serían aquellas que tienen un muro de piedra para contener la tierra, para la tierra que trata de nivelarse, y bancales serían pues, los de la derecha, que serían esa otra formación que normalmente es la propia tierra o un muro un poco más compacto el que limita el final del bancal, ¿no? Entonces, según esta clasificación, podríamos hablar de terrazas, como el de la izquierda, también de esta zona del Sil, o bien de bancales de la zona de la derecha. También se podría matizar un poquito más, definir un poco más. Los bancales, pues clasificarse según su tamaño, según su ancho, según su pendiente. Lógicamente, a medida que la pendiente va siendo menor, los bancales van siendo más estrechos, lógicamente, ¿no? Y después las terrazas, siguiendo un poco en este caso a Felipe Criado, podrían ser de dos tipos. Lo que él llama las intencionales progresivas, que son terrazas que se van produciendo, no en el caso del viñedo, pero sí en el caso del cultivo con arado, que a medida que el arado se va generando, siguiendo las curvas de nivel, pues se va desplazando hacia la parte inferior, va desplazando el suelo. Y por lo tanto, simplemente el proceso de arar según las curvas de nivel va desplazando el suelo hacia la parte de abajo y por lo tanto va creando una terraza. Después es cuando vendría el muro que la define. Y después lo que se llama las sistemáticas o monumentales, que sería el caso de la Ribeira Sacra, que son terrazas creadas ex professo, se crea primero el muro y después se rellena con tierra, ¿no? Bien, esto es una pequeña matización por si os interesa. Una cuestión también que sí tiene interés es lo que sabemos hoy de la edad. Hoy que manejamos ya con Soltura, que tenemos facilidad de realizar dataciones con carbono 14, y si hubo estudios sobre estas terrazas próximas a Santiago, ¿no? Ahí abajo veis el proceso constructivo, que ya lo podéis imaginar cómo es, ¿no? Se van haciendo un pequeño rebaje al terreno, la tierra que se saca de un punto se acumula en otro, y eso se va haciendo poco a poco, y entonces vamos de alguna manera desarrollando, como vemos abajo, la terraza. Pues bien, esos acúmulos de tierra, cuando medimos la edad de la parte más baja de esos acúmulos, podemos saber más o menos, con bastante aproximación, de cuándo son esas terrazas. Lo vemos ahí, ¿no? Más o menos en los entornos de Santiago son del siglo VI, siglo VII, más o menos la datación que tenemos de las terrazas
de distintos puntos de Galicia. Aquí cerca hubo una última datación de terrazas concretamente dedicadas al vino, que creo que era del siglo X, me parece, la edad, ¿no? Por lo tanto, entre este siglo VI y este siglo X probablemente tenemos muchas de las terrazas que están hoy bien conservadas y que de alguna manera están configurando ese paisaje, vamos a decir, geométrico de Galicia. Y las terrazas, también para completar un poco más la información sobre Galicia, las terrazas se dedican a muchas cosas, ¿no? Se dedican a muchos cultivos, lógicamente el viñedo, que es lo que nos rodea, pero hay terrazas dedicadas a prados, hay terrazas dedicadas incluso a soutos construidos sobre antiguas terrazas, como este que vemos aquí de Ribas de Sel, o este otro de Lobios, fantástico, ¿no? Entonces todo esto quiere decir que las terrazas son características del viñedo, pero son características también de otros sitios, ¿no? Aquí tenemos ejemplos que conocéis perfectamente, no me voy a detener en ellos. Puse del Ribeiro porque los de aquí ya no hace falta ponerlos, que los tenemos en nuestro entorno, ¿no? Sería incluso, vamos a decir, una osadía, ¿no? Bien, para ir concluyendo sobre las terrazas, me interesa ahora destacar una cuestión importante desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista ecológico, hay una innovación que fue muy aceptada y en general desarrollada por muchos investigadores, que es el concepto de servicio ecosistémico. El servicio ecosistémico lo tenéis ahí definido. Son los beneficios que aportan los ecosistemas a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida. Porque hasta el año 2005, pensar que los ecosistemas ya desde los años 30 se conocen y se estudian, pero se estudiaban desde un punto de vista estrictamente científico. Había pinceladas que nos decían, bueno, pues esta característica del ecosistema sirve, por ejemplo, para obtención más medicamentos, para tener más variedad, más biodiversidad y a partir de ahí tener unos recursos que pueden facilitar nuestra salud, pero no había una sistemática que nos permitiese a nosotros derivar del estudio de los ecosistemas las utilidades que estos ecosistemas tendrían para el ser humano. Esto ocurrió a partir del año 2005 y desde entonces hay una avalancha de estudios, de trabajos, de síntesis que tratan de evaluar los servicios ecosistémicos de todo tipo de ecosistemas, también las terrazas, ¿no? Bueno, ahí en la parte de abajo tenéis un resumen gráfico de cómo se subdividen en general estos servicios ecosistémicos. Por un lado tenemos los de aprovisionamiento, que es los más elementales, los que nos producen alimento, los que nos producen madera, los que nos producen medicamentos, etc. Toda una serie de productos que podemos utilizar. Los de regulación, de los cuales los más evidentes son, por ejemplo, el control de la erosión, la filtración del agua, en fin, y después tendremos los culturales, que también es muy importante, y en esta zona más todavía. Los culturales son servicios que hasta hace no mucho estaban ignorados. Hoy la belleza, hoy la historia, hoy el conocimiento, es decir, todo lo que se puede entender por cultura, también tiene su relación con los ecosistemas. Pues bien, esto es en lo que se dividen los ecosistemas. Pues bien, a las terrazas se le puede aplicar este concepto. Hay un estudio bastante reciente, es de hace 2 años, ¿no? Publicado en una revista también muy interesante, es española. Me gusta cuando puedo citar las revistas españolas, no andar buscando siempre revistas extranjeras, ¿eh? Esta es una revista interesante y aquí nos define un poco el carácter específico de las terrazas en cuanto a los servicios ecosistémicos que nos están proveyendo. De aprovisionamiento, pues vemos ahí, pues eso, sobre todo hay una mayor productividad, hay una mejor calidad en general de los productos que sobre eso se desarrollan, incluso de bioenergía se puede hablar, que también hay un desarrollo, etc. De regulación es evidente, ¿no? Si están las terrazas construidas para evitar los problemas de la pendiente, todo lo que es erosión, todo lo que son arrastres, todo eso está controlado por las terrazas. Es un servicio de regulación fundamental. De hecho, la calidad del agua de los ríos mejora en relación al aterrazamiento frente a una pendiente lisa. Y finalmente tendríamos los culturales, que ya no me detengo en ellos porque son totalmente obvios, ¿no? Bien, con esto termino esta primera parte en la que
trato de hablar del suelo y sobre todo de esa impronta tan característica de la huella del hombre como son las terrazas. Porque incluso las terrazas tienen ese carácter geométrico que veían los discípulos de Sócrates en la playa de Rodas. Las terrazas, si las vemos en foto aérea, son una serie de líneas paralelas que de alguna manera están reflejando esa geometría, ese impacto, esa huella característica. Bien, vamos ahora con el clima. El clima y el hombre se puede enfocar sobre todo en función de la escala. Hay una escala microclimática, que en las zonas de viñedo las conocéis muy bien, que es, por ejemplo, la pedregosidad, cuando los suelos son pedregosos. El microclima es distinto de otros suelos que no lo tengan, por lo tanto, es un carácter microclimático claro. La pendiente, el adaptarse o no a una determinada pendiente para aprovechar la radiación solar mejor en un sitio que en otro, es también un carácter microclimático, etc. No me voy a extender en esta cuestión porque tampoco me interesa. Simplemente destacar que hay distintos niveles de aproximación. El segundo nivel es el mesoclimático. Y solo voy a citar un caso, un ejemplo de mesoclimatología. Un ejemplo, además, que me sirve para, digamos, reflexionar un poco sobre qué cosas investigamos. Este es un estudio, yo creo que lo hice casi cuando estaba empezando. Fijaros, es un estudio creo que del año 70 y tantos o algo así. Y comparé en este estudio los días de niebla que había, que son esta línea oscura, antes de la construcción del embalse de Belle en Orense, y los días de niebla que había después. Evidentemente, es una experiencia que todos tenemos, pero aquí lo pudimos demostrar, el embalse aumenta los días de niebla. Lo que me llamó la atención es que prácticamente no se volvió a investigar sobre esto, no solo en Galicia, sino en España. Hace nada, no me recuerdo, a lo mejor el tiempo un poco más, pero hace 5 o 6 años, cuando el lago de Meirama se empezó a rellenar, me pidieron un estudio sobre las nieblas posibles que se podrían generar en la zona. Entonces aproveché para hacer una investigación de todo lo que se había hecho, suponiendo que ya desde esta época tan antigua se había investigado mucho. Nada. Nada, prácticamente nada. Algo en el embalse de Miranda del Ebro, pero poquito, muy poco, y solo algo, también no demasiado, en revistas extranjeras. Por lo tanto, algo que nos parece tan evidente como el impacto que puede generar la creación de embalses en la formación de nieblas está todavía pendiente de un estudio serio. Bien, esto sería una cuestión mesoclimática. Tampoco voy a insistir en ella, simplemente me sirvió para hacer este pequeño paréntesis sobre lo que a veces investigamos o sobre todo no investigamos, que sería el caso. Vamos a hablar de una cuestión importante, una cuestión que nos preocupa a todos, el cambio climático y sobre todo el cambio climático en relación con la vid. Y aquí también me interesa reivindicar, ahora uno que se va haciendo un poco mayor, le gusta reivindicar aspectos que cree que son esenciales. Una serie de estudios que se fueron haciendo en España desde el año 1943. Desde el año 1943 se están haciendo estudios meteorofenológicos, es decir, que se está apuntando en qué momento florece, pues no sé, determinado el sauce, por ejemplo, en qué momento agroma la vid, en qué momento llegan las anduriñas o cuando se van, etc. Todo este tipo de señales que están recogidas en ese atlas meteorofenológicos se fue apuntando año a año por un conjunto de observadores, algunos de un mérito extraordinario. Aquí tenemos las estaciones, hubo muchas más, ¿no? Pero las estaciones que en Galicia se mantuvieron con un razonable periodo de tiempo y de seguridad. Pues bien, desde el año 43, ya pueden imaginar, pues hace 70 y pico de años, tenemos un archivo de datos. O teníamos, porque ahora ya el AIMET, como ahora se metió mucha informática, mucha cosa, tal, estos datos así tan manuales parece que no les interesan demasiado. Pero hasta hace relativamente poco teníamos un archivo impresionante que nos estaba dando la evolución de cómo iba cambiando la fenología de las aves, la fenología de los árboles, la fenología del viñedo. Y aquí quiero también dedicarle un pequeño homenaje a Juan Mosquera Candal, que era el observador de Montaus, que murió
hace 2 años con 105 años de edad. Aquí sí, Aymed le dedicó un homenaje. Porque en este señor, desde el año 48 hasta su fallecimiento, puntualmente estuvo anotando todos los datos meteorofenologicos de la zona de Montaos. Fijaros la riqueza que tenemos ahora para ver en qué medida el clima está influyendo sobre las plantas o sobre los animales. Bien, pues en función de estos datos, pues hicimos un estudio donde de alguna forma en la zona de Guillaray, en esta zona no había estaciones meteorofenológicas, por lo tanto no se pudo hacer. Fue evolucionando, por ejemplo, la caída de la hoja, la recogida, la maduración, la floración, etc. Y lo que podemos ver estadísticamente significativo, con datos estadísticamente significativos, es que hubo un adelanto en toda una serie de datos meteorofenológicos. Esos números que veis ahí a la derecha, en Guillaray, son lo que en 30 años se adelantó la floración, la maduración, la recolección y la caída de la hoja, a partir de estos datos meteorofenológicos. También en Salcedo, más o menos dentro de la misma zona, de la zona del Albariño, ¿no? Tenemos datos, como podéis ver, muy similares, ¿no? 18 años, 18 años, 15, 12... Vemos que estos datos nos están informando, no por apreciaciones, vamos a llamar, más o menos subjetivas, sino datos objetivos nos están informando y estadísticamente también significativos, nos están informando de cómo están cambiando estos aspectos fenológicos de los seres vivos. Pero también hay datos importantes que van a afectar a todos los cultivos, van a afectar concretamente a la vid, que son las heladas. También aquí son datos meteorofenológicos. Aquí tenemos claramente reflejado cómo evolucionaron la primera y la última helada en Galicia desde el año 1970 hasta el año 2000, más o menos 10, ¿no? Aquí tenemos el día juliano ya creo que más o menos lo conocéis, 0 sería el día 1 de enero, 365 sería el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, la primera helada ocurre más o menos en noviembre, ¿no? Por ahí estamos hablando de la Bacolla, y como podéis ver, en estos 30 años hay un ligero retraso, pero no es significativo. Podemos decir que en estos 30 años la primera helada, la helada de otoño, prácticamente se mantuvo constante. Sin embargo, la última helada, la helada de primavera, se va adelantando. La helada de primavera se va adelantando y que cuando empezaba antes en abril, ahora ya puede producirse en mayo. Son datos también estadísticamente significativos, y lo cual supone que el periodo libre de heladas se va incrementando en la Bacolla 52 días, en Lugo 11, en Orense 38, etc. Es decir, que las heladas están empezando a dejar de ser, todavía lo son, pero están empezando a dejar de ser un factor de riesgo importante. Aquí tenemos un ejemplo del Ribeiro. No tenía datos de aquí, de esta zona, por lo tanto no lo pude aplicar aquí, pero yo creo que puede ser bastante significativo de lo que significa esto para el viñedo. Aquí tenemos las distintas variedades, según Hernández Mañas, de vinos del Ribeiro, y tenemos también las fechas de la agromada, que como veis todas, menos esta, menos las de Treixadura, ocurren dentro del periodo con riesgo de heladas. Es decir, todas las agromadas están ocurriendo en el año 58, están ocurriendo dentro del periodo con riesgo de heladas. Si nos vamos al año 2007, vemos que ahora ya prácticamente, desde el punto de vista estadístico, no quiere decir que un año esto no ocurra, desde el punto de vista estadístico, las agromadas están ya fuera del periodo de riesgo de heladas. Es decir, que ese factor importante que está actuando como una especie de espada de Damocles sobre el futuro de muchos viñedos va mejorando en la medida en que la última helada, como vemos, es precisamente la que se está adelantando. Repito que son datos estadísticos y por lo tanto hay años que esto no se cumple, pero a nivel medio, como pudisteis observar con las gráficas, es estadísticamente significativo. Otro dato también esto lo tengo que hacer con los datos que tengo,
son las calificaciones de las vendimias del Ribeiro, utilizando esos índices térmicos que todos conocemos en el viñedo, los de Winkler y los de Igling. Y tenemos, claro, este es un dato en principio provisional, ¿no? Porque no se puede hacer demasiada estadística con dos datos, que sería el caso de excelente, o con un dato que sería el caso de deficiente. Pero en cualquier caso, si los ponemos como conjunto, si los miramos como un conjunto, vemos que a medida que el índice de Winkler, es decir, a medida que la temperatura va subiendo, la calificación de la vendimia también va mejorando, ¿no? Por lo tanto, esto también sería un dato, vamos a decir, positivo, ¿no? De momento, las perspectivas a un plazo medio y no muy largo son en general positivas. Tenemos también el índice de Winkler, cómo se extiende por Galicia, y que más o menos el índice de Winkler en la derecha, a la izquierda donde hubo viñedo en Galicia, de West de Lems, ¿no? Podemos ver que más o menos se ajustan bastante bien las zonas donde hubo viñedo a las zonas donde el índice de Winkler sobrepasa 1000 o 1500, sobre todo 1500 de valor, ¿no? Y tenemos también otro dato importante. ¿Cómo evoluciona este índice de Winkler o el de Igling? Como veis, son paralelos y por lo tanto siguen una tónica similar a lo largo del tiempo. Vemos como el índice de Winkler y el índice de Igling va aumentando progresivamente a medida del tiempo. Por lo tanto, tenemos que ese índice que define de alguna manera la calidad de las vendimias está trabajando, en principio, a favor nuestro. Y en principio a favor de un aspecto que también tiene interés, la extensión que puede ir adquiriendo aquellas zonas donde el índice de Winkler tiene interés para la viticultura. Si consideramos 1500, se podría discutir si es o no el valor adecuado, pero vamos a considerar 1500. Vemos que en la actualidad, olvidaros de momento de las líneas, fijaros solo en las masas de color. Índice de Winkler por encima de 1500 serían estas masas de color más o menos anaranjado, que es donde en la actualidad tenemos los vinos de Ribeiro de una cierta calidad. Si nos fijamos ahora en cómo sería esta área al final del 2070, casi al final de este siglo, y consideramos el límite de 1500, es decir, esta zona discontinua, podemos ver que esta área coloreada de color más o menos anaranjado pasa a ser esta otra. Es decir, que hay una extensión, una ampliación importante y significativa de las áreas con índice de Winkler superior a 1500, lo cual indicaría que esas áreas serían susceptibles de una aplicación al viñedo. Bien, y ahora, ya para ir concluyendo esta cuestión, y yo creo que también mi tiempo ya se está concluyendo, una forma, vamos a decir, muy plástica, muy gráfica, para ver cómo el cambio climático va a influir sobre nuestro ambiente. Lo que se llaman los análogos geográficos. ¿Qué es un análogo geográfico? Pues es una zona que hoy tiene un clima similar al que tendremos, por ejemplo, si nos referimos aquí a la Ribeira Sacra, similar al que tendría la Ribeira Sacra dentro, por ejemplo, de 70 años, al final del siglo. Eso es el análogo geográfico. Se puede investigar, sobre todo dentro del área mediterránea, cuáles serían los análogos geográficos de distintos puntos de Galicia. Este es unos estudios que ya realicé, por ejemplo, sobre la Terra Chá. La Terra Chá, el análogo geográfico lo encontraría en las zonas de Viseu, en esa zona más o menos de la Beira Alta, portuguesa. La Mariña Luguesa, curiosamente, tendría que ir al Adriático para encontrar unas condiciones similares, quizá un poco más térmicas de las debidas. Las Rías Baixas también aparecería ahí. Por tanto, ya hay estudios, bueno, estos los inicié yo en Galicia, este tipo de estudios, que nos dicen dónde los análogos geográficos los podemos encontrar. O sea, dónde podríamos ver hoy lo que será dentro de 50 o 70 años nuestro ambiente. Pues bien, para aplicar esa teoría, por decirlo así, a la zona de la Ribeira Sacra, lo que tenemos que acudir es, lógicamente, a las predicciones que hay de evolución de la temperatura, que es el factor más importante en estos casos, y de la precipitación, que es un factor secundario,
a lo largo del tiempo. Los últimos datos de AEMET que tenemos para Galicia no están discriminados con mayor detalle, hay que utilizar los de Galicia, son estos que vemos aquí. Estos datos están adaptados a diferentes situaciones, más o menos agresivas, o si queréis más o menos con más o menos control sobre lo que serían los factores que generan el cambio de clima. La intermedia, lo que llamaríamos el horizonte 6, es el que nos dice que, por ejemplo, en el verano, en Galicia, habría un incremento como de 3 grados, y en el invierno habría un incremento como de 2 grados para esa condición 6. Para la precipitación, en verano, en Galicia, la precipitación parece que tiende a disminuir, no mucho, pero un 15-20% a lo largo del tiempo, y en cambio lo que sería la precipitación invernal se mantendría estable. Esto es lo que hoy podemos decir en relación con las predicciones del cambio climático para Galicia. Si lo aplicamos a la Ribeira Sacra, bueno, también aquí nos encontramos con un problema, que las estaciones meteorológicas todavía no funcionan y no están situadas donde deberían estar, y no tenemos tampoco el tiempo suficiente para poder obtener normales. Pero bueno, yo utilicé una tesis doctoral del año 2014, por lo tanto relativamente reciente, donde se midieron en la Ribeira Sacra, se midieron directamente en zona de viñedo, 10 años de temperatura, que los promedios son son suficientes porque no varía mucho la temperatura. Los de la precipitación, en cambio, son bajos y hubo que normalizarlos con relación con la estación de Monforte. En cualquier caso, teniendo en cuenta los datos del verano, más esos 3,15 que se le atribuye de incremento para el año 2100, la temperatura de verano de esta zona, de acuerdo con esa tesis, sería de 22,2 grados. En el invierno, haciendo el mismo cálculo, sería de 9,2 grados, ¿no? Para la precipitación, pues tendríamos esa reducción del 20%, serían 54 milímetros, y en invierno 232 milímetros, ¿no? Estos serían los datos que en principio podríamos considerar como el clima de la Ribeira Sacra para el año 2100, dentro de unos 70 y pico de años. ¿Dónde podremos encontrar los análogos geográficos? Pues después de buscar mucho por toda el área mediterránea, lo que encontré más aproximado, podéis ver ahí los valores, es la cuenca do río Corgo en Portugal. La cuenca do río Corgo en Portugal, que va entre Vila Real y Peso de Regua. Tenemos aquí los datos. En la Ribeira Sacra serían 22,2, en la actualidad Peso de Regua 23, Vilarreal 25. Por lo tanto, estaría situada en esta situación intermedia. Con la de invierno, pues pasaría otro tanto. 9,2 la Ribeira Sacra, entre Peso de Regua y Vilarreal, pues también estaría por aquí. Aquí habría una pequeña diferencia, ya no sería tan bueno el ajuste, pero realmente lo que nos interesa más, sobre todo, es la temperatura más que la precipitación. Entonces, como una primera aproximación, tampoco puedo poner, digamos, la mano en el fuego para poderla presentar hoy en esta conferencia, tendríamos que nuestro análogo geográfico, desde el punto de vista climático, lo tendríamos en la Conca do Douro, esa zona vinícola fundamental, y quizá en la cuenca del río Corgo, o a lo mejor otro río un poco más hacia el centro, para el interior, pero yo creo que ahí sería más que suficiente. Bien, con esto ya concluyo. Concluyo dando este pequeño paseo por el suelo, por el clima, con el trasfondo de esa huella que fue dejando el hombre sobre el paisaje de Galicia. Y creo, una vez más, que tendríamos que recurrir a Otero Pedrayo para ponerle el colofón a mis palabras. Porque con estas palabras, se las voy a traducir para los que no sean de Galicia, porque Otero Pedrayo es un poco complejo a veces en su lectura. Con estas palabras volvemos a ver la geometría, esa geometría que los discípulos de Sócrates encontraban en la playa de Rodas. Aquí Otero Pedrayo la utiliza para aplicársela, por ejemplo, a esos prados, a esas zonas que están de alguna manera racionalmente organizadas en el espacio. Dice Otero Pedrayo: rectángulos, rombos, cuadrados de los cultivos, sentido cupular de las arboledas cuidadas,
¿cómo se llama? Asucamento, azucares, laboreo, laboreos paralelos, ordenación poliédrica de las habitaciones de los hombres, la piedra de cantería, etc. La ley de la geometría se mira muy adecuada para la regla que le impone la naturaleza, podríamos decir, a un río, a una encosta, etc. Con estas palabras concluyo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, una pequeña pregunta. Es verdad que hablaba aquí otra vez hoy de cuándo se datan las terrazas del viñedo. Y es verdad que siempre hablamos de los romanos, ahora se habla mucho del siglo X, y no sé por qué el otro día tuve una reunión con unos productores del Vivey y un poco despreciaban estos datos y dicen, si esto aquí de las terrazas se han hecho hace 200 años. Entonces, y es verdad que se hablan de muchos, se habla un poco de datos que efectivamente, entonces hoy he hablado del siglo X, realmente se puede decir que las terrazas del viñedo se puede empezar a hablar realmente del siglo X o es una cosa mucho más reciente. Sí, vamos a ver, los datos que hay de aquí, de muy cerca, hacia la zona del Barco, hablan del siglo X, pero en la zona de Santiago y en otras zonas de Lalín, que también no son dedicadas al viñedo, pero son dedicadas a otro tipo, bueno, en general al cereal, hablan del siglo V y del siglo VI, incluso del VII, ¿no? Es decir, que en esa época ya posterior a la romanización, porque también siempre se le echó la culpa a los romanos, ¿no? En esa época es cuando tenemos datos concretos de que se construían terrazas, que no quiere decir que sean las más antiguas, ¿eh? Según mi opinión, la evolución que vimos, es una teoría que también a veces se discute, es de Vinci, que es uno de los investigadores de la historia agraria y económica mundial más acreditados, que el avance de la agricultura, el avance de las técnicas agrarias procedió por ondas, ¿no? Por ondas más o menos paralelas, y en ese sentido hay unas periodizaciones que son las que están ahí recogidas. Si seguimos esa periodización, pues no habría por qué, no sé, pensar que aquí a lo mejor hace 3000 años no hubo terrazas también, porque de acuerdo con esa periodización, esa onda llegaría aquí con esa antigüedad. No tenemos datos, serían pura hipótesis, ¿no? Solo en función de este carácter, vamos a llamarle progresivo, y en ondas de Vinci. Pero bueno, hay vamos a decir, investigadores de mucho prestigio, muy sólidos, etcétera, que apoyan este tipo de teorías. Por lo tanto, yo creo que las terrazas es algo muy antiguo, es algo muy consustancial a nuestra agricultura, a nuestra tradición, a nuestro paisaje, en definitiva, a nuestra cultura, ¿no? Otra pequeña pregunta. Esa acuarela tan bonita... No, sí, así se oye, ¿no? Perdón. Si te quieres... esa acuarela tan bonita que ha enseñado, que se ve el fuego. Sí. Y es verdad que el fuego en Galicia es algo que es parte no sé si es de la agricultura o del trabajo del hombre. Sí. ¿Qué puede decir del fuego en Galicia? ¿Qué es el fuego en Galicia? Perdón, ¿qué? ¿Qué es el fuego en Galicia? La importancia del fuego bueno, en la agricultura. Bueno, en principio el fuego, es un aliado de entrada importante, pero es un aliado muy peligroso, ¿no? Es un aliado muy peligroso porque ya desde hace mucho tiempo hay crónicas que nos dicen que se les escapaban los fuegos, ¿no? Bueno, se les escapaban o bien los decían o los hacían donde no debían, ¿no? De hecho, el fuero juzgo ya claramente condena, bueno, incluso llega a decir que a los incendiarios los metan en el fuego, ¿no? como castigo, ¿no? Pero llama la atención ya del problema del fuego en la agricultura, ¿no? Y en Galicia es un problema, es una convivencia amor-odio, ¿no? De alguna manera, porque el fuego se necesitó para preparar el monte, para que el monte fuese un elemento de fertilidad. Se llegó a decir, y bueno, Bouyer, ese gran geógrafo, decía que el sustento del cultivo en Galicia es el monte. Se necesitaban casi 3 veces más superficie de monte para poder tener una hectárea cultivada en Galicia, porque la fertilidad, había un drenaje de fertilidad del monte al cultivo. Y llegó a haber un sistema muy armónico, muy equilibrado, muy racional, en el siglo XVIII, en relación con la superficie que había de monte y la superficie que había de cultivo para cada explotación.
porque era absolutamente necesario. Y esa fertilidad solo se podía producir si quemabas el monte. Pero claro, eso traía otras consecuencias, que se les escapaba, que no se controlaba, que había años con unos vientos impresionantes, con sequías, etc. Y tenemos toda nuestra historia marcada por estos episodios y nuestro paisaje también, ¿no? Ese paisaje del Paraño es un paisaje impresionante porque es un paisaje que nos está traduciendo estos riesgos que a veces no fuimos capaces de controlar, ¿no? A la pregunta que hizo Telmo, lo que está claro es que, como bien decía, no se puede demostrar de qué época son realmente las terrazas. Lo que sí está perfectamente documentado, y ahí podemos decidir claramente que ya estaban, es que en el siglo XI, siglo XII, tenemos referencias históricas en dos sitios, en dos monasterios. Uno que nos cogería lo que es el Sile aquí, que es Monte de Ramo, en el que ya se hace referencia a pago de diezmos, tanto sobre todo la zona de Orense como la zona de aquí de Lugo. Y si nos vamos hacia la otra zona de la Ribera Sacra, el monasterio de Carracedo, que todos sabéis que está en el Bierzo, pero que ampliaba, llegaba prácticamente todo lo que era el Valle de Quiroga, ya tenía también diezmos y pagos en vino, por lo que podemos deducir que más o menos el viñedo, por la situación tal como era, ya se practicaba en terrazas. No quiere decir que te diga exactamente, pero que por lo menos ya existían, sí. Y ahora la última, que hace poco salió en la zona de Vilacha de Salvador, estudios arqueológicos en el Ayuntamiento de Puebla de Brollón, arqueólogos que han demostrado que restos que han encontrado de un antiguo convento que lo ubican entre el siglo X y el siglo XI. Entonces creo que más o menos eso sí se puede deducir que sobre esa época ya estaba más o menos, como digo, por los escritos, pagos, diezmos y demás cuestiones que se realizaban en esa época. Sí, eso sí. Hombre, vamos a ver, lo que sí ha quedado clarísimo, y desgraciadamente aquí hemos tenido que soportarlo durante muchísimos años y escuchar auténticas sandeces, es el tema de los romanos. Aquí se ha llegado a decir que el vino lo bebían los emperadores, que se cogía de aquí, se llevaba a Iria Flavia, y de Iria Flavia recorría toda la península ibérica y se lo bebían los emperadores. O sea, pero es que esto no es que lo dijera, por decirlo de alguna manera, y perdonadme la expresión, el populacho. No, es que la Consejería de Cultura y organismos oficiales han estado vendiendo esta historia. Hasta hace bien poco... Es que es flipante a cómo sueltas una historia, vas haciendo bola, y al final todo el mundo se lo termina creyendo. Es increíble. Cuando realmente te encuentras que no tienes por qué irte a eso. Si tienes realmente que dices, bueno, pues la Edad Media a la baja, a la alta, bueno, pues si tienes 10 siglos, coño, 10 siglos ya da mucha historia para adelante, está clarísimo. Perdón. Una pequeña pregunta sobre cómo ve usted la coincidencia existente entre la construcción del Hoyo de Sapo y el mapa vitícola de Ribeira Sacra. Si cree que puede tener alguna relación, como diría yo, por la ductilidad de la roca o algo que tenga que ver, no sé, con una perspectiva más agraria. Creo que si se hace un mapa de suelos de la Ribeira Sacra, hay una coincidencia bastante peculiar entre lo que sería la presencia del Hoyo de Sapo y la distribución del viñedo en terrazas. Bueno, el Hoyo de Sapo sigue un poco esa trayectoria que siguen todas las grandes formaciones geológicas de Galicia, ¿no? El Hoyo de Sapo viene desde el norte hasta el sur, hasta la Ribeira Sacra, siguiendo un poco esa línea más o menos curvada, ¿no? que llevan las grandes formaciones. Lo que pasa es que el Hoyo de Sapo, a esa escala que yo lo presenté, casi ni se ve, ¿no? Es una línea prácticamente. Se extiende un poquito más en esta zona de la Ribeira Sacra, ¿no? Y por lo tanto hay algunas zonas, no lo sé muy bien porque en ese estudio al que hice referencia están diferenciadas las zonas donde hay Hoyo de Sapo, pero al final no encuentra relación con los tipos de suelos. Al final, toda la estadística que extraen y la relación que establecen con los distintos tipos de roca no da ningún tipo de diferencia significativa, lo cual de alguna manera abunda en eso que os decía yo hace un momento, que aquí al final los suelos son ácidos
Son suelos muy lavados, son suelos en general arenosos, y los pequeños matices pueden servir a lo mejor para los oligoelementos, este tipo de cosas que a veces son importantes, claro. Pero para las grandes trazas de la fertilidad y de la, digamos, la ubicación de las grandes zonas, creo que pueden definir poco. Creo, no lo sé porque no es un estudio mío, simplemente lo que hice fue interpretar lo que había. Esta era una tesis sobre todo orientada hacia bioquímica, ¿no? Hacia la bioquímica de la diferenciación de los distintos tipos de vides y de productos vinícolas que se obtenían aquí en la... Por lo tanto, tampoco hay que achacarle a los autores que no se preocupasen. Lo único que intentaron fue definir un poco el medio, el contexto, bien definido porque tiene muchos datos, pero no ha profundizado en las relaciones. Y de hecho las relaciones que establecen no son claras. Bueno, disculpad, vamos a seguir con el programa. Muchas gracias. No.